La mujer apache paralizada fue abandonada en un carro, hasta que un ranchero llegó. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se mezclaba con el polvo del desierto. El calor apenas se dejaba sentir, pero la sensación de sequedad era insoportable. En un tramo solitario del camino de tierra, un viejo carro permanecía inmóvil, como si la nada lo hubiera reclamado. Dentro, una mujer apache yacía paralizada, con la mirada fija en el cielo, intentando sin éxito moverse o gritar. Su cuerpo le impedía levantarse, y su mente, llena de miedo y confusión, intentaba comprender cómo había terminado allí, sola y abandonada. El silencio del lugar era absoluto, interrumpido únicamente por el susurro del viento que movía la arena y el lejano canto de algún ave que pasaba de manera errática sobre las llanuras. La mujer, con el corazón latiendo con fuerza, intentaba recordar los eventos que la habían llevado hasta aquel instante. Cada pensamiento era confuso, fragmentos de su vida aparecían y desaparecían en su mente, la casa donde creció, la risa de su madre, los juegos con sus hermanos, y luego la sensación de peligro, de persecución, de algo que no podía entender pero que sabía que la había alejado de todo lo que conocía. Sus manos temblorosas rozaban el interior del carro. El metal estaba caliente por el sol, y la madera del asiento crujía bajo su peso. Intentó gritar, pero su voz salió débil, casi ahogada por la distancia y la soledad que la rodeaban. Nadie parecía pasar por ese camino. Cada coche que veía en la distancia desaparecía pronto entre el polvo levantado, y la mujer sentía que el tiempo se le escapaba. Cada minuto que pasaba sin ayuda aumentaba su desesperación, pero también despertaba una chispa de determinación en su interior. No podía rendirse, debía sobrevivir. A medida que el sol subía, la mujer recordaba su cultura, sus raíces apache. Pensaba en las historias que le contaba su abuela, las enseñanzas sobre la fuerza y la resistencia, sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Esas enseñanzas, que antes parecían solo palabras, ahora eran su ancla. Se concentró en la respiración, en mantener la calma, y en no dejar que el miedo la paralizara aún más de lo que ya estaba físicamente. El calor del mediodía comenzó a ser intenso. La mujer podía sentir cómo el sudor recorría su frente y se mezclaba con la arena que se había acumulado en el carro. Cada movimiento que intentaba hacer le costaba un esfuerzo enorme, y pronto su cuerpo empezó a doler. El hambre y la sed se hacían presentes. Recordaba la última vez que había comido y bebido, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que llevaba horas sin nada. Se inclinó hacia adelante intentando alcanzar un poco de agua de una botella que había quedado en el suelo del carro, pero apenas logró tocarla. Sus dedos se cerraron sobre el plástico caliente y la botella cayó, rodando fuera de su alcance. La mujer miró a su alrededor, buscando algún signo de vida. El paisaje era uniforme, arena, matorrales secos, y rocas dispersas que reflejaban la luz del sol. No había ningún animal a la vista, salvo algunos insectos que se arrastraban cerca de la arena. Pensó en la posibilidad de que nadie viniera a ayudarla, y por un instante un sentimiento de desesperanza la invadió. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente reemplazada por un recuerdo de su infancia. Su madre siempre le decía que incluso en los momentos más oscuros, siempre existía una posibilidad, aunque pequeña, de que algo cambiara. Con un esfuerzo sobrehumano, la mujer trató de mover su cuerpo, de encontrar una postura más cómoda. Cada pequeño ajuste le causaba dolor, pero también le daba la sensación de estar viva, de seguir luchando. Cerró los ojos por un momento, intentando imaginar un lugar seguro, un refugio donde pudiera descansar sin miedo. Su mente vagaba entre imágenes de ríos y árboles, de cielos despejados y la sensación de libertad que recordaba de su infancia. Ese recuerdo fue un pequeño bálsamo para su espíritu, y logró calmar, aunque fuera un poco, el miedo que la dominaba. El tiempo pasó lentamente. El sol estaba en lo más alto, y el calor se volvía casi insoportable. La mujer empezó a sentir cómo su energía disminuía, pero su mente no dejaba de buscar soluciones.
Recordó técnicas que había aprendido para llamar la atención, movimientos de manos, sonidos con objetos metálicos, golpes en el carro. Cada intento era una mezcla de esperanza y desesperación. Golpeaba el metal con fuerza, y luego se quedaba escuchando, esperando algún sonido de respuesta que nunca llegaba. Al caer la tarde, la mujer Apache comenzó a observar los cambios del entorno. Las sombras se alargaban, el viento traía un poco de alivio y la temperatura bajaba ligeramente. Se sentó un poco más erguida en el carro, respirando profundamente, intentando recuperar algo de fuerza. Durante esos momentos, la mujer empezó a hablar consigo misma, recordando historias de su pueblo y recitando palabras que su abuela le enseñó para invocar coraje y paciencia. Esa práctica no solo le daba fuerza mental, sino que también la ayudaba a mantener la cordura mientras la soledad la rodeaba. A lo lejos, comenzó a notar pequeños movimientos, la silueta de alguien aproximándose lentamente. Al principio pensó que era un espejismo, un juego de la luz en la arena. Pero la figura se acercaba, y podía distinguir que era un hombre montando un caballo. La mujer sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. Su corazón se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, después de tantas horas de abandono, parecía que alguien podía ayudarla. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu recibió un impulso de vida. Se preparó para llamar la atención del hombre de todas las formas posibles, moviendo los brazos, golpeando el metal del carro, y gritando con toda la fuerza que le quedaba. Cada sonido parecía resonar en el desierto, y cada gesto reflejaba su desesperación y su determinación. Sabía que si no lograba que alguien la viera, no habría otra oportunidad. El hombre se acercó, notando el carro abandonado y el estado de la mujer. Su mirada reflejaba sorpresa y preocupación. La mujer, con un hilo de voz, logró emitir un grito que llamó su atención. Él detuvo su caballo y descendió con rapidez, examinando la situación y dándose cuenta de que la mujer necesitaba ayuda inmediata. En ese momento, la sensación de soledad que había acompañado a la mujer durante tantas horas empezó a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba allí para ella, dispuesto a ofrecer ayuda sin condiciones. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rojos y violetas. El desierto, que hasta entonces había sido un lugar de aislamiento y peligro, empezaba a transformarse en un escenario donde la esperanza comenzaba a florecer. La mujer Apache, aunque todavía paralizada, sentía que su suerte podría cambiar gracias a la llegada de aquel desconocido. La lucha por sobrevivir, que hasta ese momento había sido solitaria, ahora tenía un aliado inesperado, y con ello, la promesa de un nuevo comienzo. Después de varios minutos que parecieron eternos, el ranchero se acercó al carro con cuidado, evaluando la situación. Sus ojos, acostumbrados a los rigores del desierto, se abrieron aún más al ver a la mujer Apache, paralizada y cubierta de polvo y sudor. Sin decir una palabra, dejó que su mirada transmitiera preocupación y determinación. La mujer, al verlo tan cerca, sintió un pequeño alivio. Sabía que no estaba sola y que, tal vez, después de tantas horas de miedo, finalmente recibiría ayuda. El hombre bajó de su caballo y rodeó el carro con movimientos lentos, midiendo cuidadosamente cada paso. Su experiencia con la vida en el desierto le había enseñado que las personas heridas o en peligro podían reaccionar de manera impredecible. La mujer, aunque débil, trató de mover las manos para indicarle que estaba viva y que necesitaba auxilio. El ranchero se agachó y, con voz tranquila, le preguntó si podía ayudarla. Aunque la mujer apenas podía hablar, logró emitir un sonido que confirmaba su situación. Ese simple gesto bastó para que el hombre decidiera actuar sin perder tiempo. Durante los siguientes minutos, el ranchero buscó entre sus pertenencias una manta que había llevado para protegerse del frío nocturno. La extendió cuidadosamente sobre la mujer, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera causarle dolor. Mientras lo hacía, observaba los detalles de su entorno, el calor aún persistía, la arena estaba caliente al tacto y el sol comenzaba a bajar lentamente, anunciando la llegada de la tarde.
Todo debía hacerse con rapidez, pero también con cautela. La mujer apache, aunque debilitada, empezó a percibir la humanidad del hombre que la ayudaba. No solo estaba actuando con cuidado, sino que también parecía comprender el miedo y la vulnerabilidad que ella sentía. Cada gesto suyo le daba confianza y hacía que su corazón latiera con un poco más de calma. Por primera vez en horas, la mujer sintió que podía respirar sin que el miedo la consumiera por completo. A medida que el ranchero buscaba agua y algunos alimentos que llevaba en su caballo, la mujer recordaba fragmentos de su vida antes del abandono. Pensó en su familia, en la comunidad apache a la que pertenecía, y en los momentos felices que alguna vez compartió. Cada recuerdo era un hilo que la conectaba con su pasado, con quien era antes de que el mundo la dejara sola en aquel desierto. Mientras bebía pequeños sorbos de agua ofrecidos por el ranchero, su cuerpo comenzó a recuperar algo de fuerza, y su mente se centró en la gratitud y en la esperanza. El hombre, consciente de que no podía dejarla allí más tiempo, decidió trasladarla a su rancho, que estaba a unas horas de distancia. Preparó un pequeño espacio en su carreta, colocando mantas y almohadas improvisadas para que la mujer estuviera lo más cómoda posible. Cada movimiento debía ser calculado, la mujer no podía moverse por sí misma, y cualquier descuido podría causarle dolor o empeorar su condición. Mientras acomodaba todo, hablaba con ella suavemente, explicándole cada paso que iba a dar. La mujer escuchaba, agradecida por su paciencia y por su cuidado. Durante el trayecto hacia el rancho, el silencio del desierto se volvió acompañante de sus pensamientos. La mujer observaba los cambios de color en el cielo, las sombras alargadas de los cactus y las piedras, y el movimiento de los pequeños animales que aparecían y desaparecían en la distancia. Cada detalle la hacía sentir que el mundo aún existía fuera de su dolor y miedo. Comenzó a hablar en voz baja, recordando historias que su abuela le contaba sobre la fuerza de su pueblo, sobre cómo enfrentar dificultades y mantener la dignidad incluso en los momentos más oscuros. El ranchero escuchaba con atención, comprendiendo que esas palabras no eran solo recuerdos, sino también una forma de resistencia. No interrumpía, dejaba que la mujer compartiera su historia, su cultura y su fuerza interior. Cada frase que decía le daba vida y esperanza, y el hombre comprendió que su papel no era solo trasladarla físicamente, sino también brindarle apoyo emocional en medio de su vulnerabilidad. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a sentir un dolor persistente en la espalda y en las piernas. Cada bache del camino la hacía estremecerse, pero el ranchero ajustaba cuidadosamente las mantas y la posición de su cuerpo para que el viaje fuera lo menos doloroso posible. En esos momentos, la mujer pensaba en la importancia de la solidaridad y en cómo un gesto humano podía cambiar la vida de alguien. La sensación de abandono que había dominado su día comenzaba a ser reemplazada por la certeza de que todavía existía bondad en el mundo. El sol empezó a esconderse detrás de las montañas, y la luz dorada del atardecer cubrió el desierto con un manto cálido. La mujer miraba el cielo, sintiendo que cada color le traía un poco de calma. El ranchero, notando su mirada, sonrió y le comentó que pronto estarían en su rancho, donde podría descansar y recuperarse. La mujer asintió con la cabeza, aunque sabía que todavía le esperaba un largo camino de recuperación. Sin embargo, la sensación de seguridad y protección la reconfortaba profundamente. Mientras avanzaban, la mujer comenzó a recordar momentos de su infancia y juventud. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la vida en armonía con la naturaleza, sobre cómo respetar el entorno y valorar cada pequeño detalle de la existencia. Esos recuerdos le dieron fuerza y la hicieron sentirse más conectada con sus raíces. A pesar del dolor físico y del miedo que aún persistía, su espíritu empezaba a fortalecerse y comenzó a imaginar un futuro donde podría reconstruir su vida. El ranchero, por su parte, se aseguraba de mantener conversaciones tranquilas y alentadoras. Hablaba del clima, de los animales del desierto, de la importancia de la paciencia y la esperanza. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para no abrumarla, sino para mantenerla calmada y consciente de que estaba en buenas manos. La mujer, aunque todavía débil,
comenzó a sentirse más segura, y la confianza en aquel extraño crecía con cada kilómetro recorrido. Cuando finalmente llegaron al rancho, la mujer fue trasladada cuidadosamente a un lugar seguro, con sombra y agua disponible. El ranchero buscó ropa limpia, mantas adicionales y todo lo necesario para que pudiera descansar. Aunque estaba exhausta, la mujer sintió una paz que no había experimentado desde su abandono. Podía escuchar el sonido de los animales del rancho, el viento moviendo los árboles, y la tranquilidad de un lugar donde, por primera vez en horas, no estaba sola. Durante esa primera noche en el rancho, la mujer reflexionó sobre lo ocurrido. Cada detalle de su experiencia en el desierto le recordaba la fragilidad de la vida, pero también la fortaleza de la humanidad. Pensó en cómo un simple acto de bondad había cambiado su destino y le había dado una segunda oportunidad. A pesar del miedo y el dolor que aún sentía, la mujer comprendió que todavía existía esperanza y que su historia no había terminado, apenas comenzaba un capítulo nuevo. El ranchero permaneció cerca, asegurándose de que la mujer tuviera todo lo necesario para descansar y recuperarse. No hablaba demasiado, pero su presencia era suficiente para transmitir seguridad. La mujer, por su parte, cerró los ojos y permitió que su mente se relajara, mientras recordaba las palabras de su abuela sobre la resistencia y la esperanza. Cada respiración era un recordatorio de que había sobrevivido, y que gracias a la ayuda de aquel hombre, podría seguir adelante. En la soledad de esa primera noche, la mujer apache comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: la confianza. La confianza en que todavía podía encontrar seguridad, la confianza en que su vida podía cambiar para mejor, y la confianza en que no estaba sola. A pesar de las heridas, del dolor y de la incertidumbre, había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla sin esperar nada a cambio, y esa simple verdad llenaba su corazón de gratitud y esperanza. Al despertar, la mujer apache sintió la suavidad de las mantas y la tranquilidad del rancho. La luz de la mañana entraba por las ventanas abiertas, pintando el lugar con tonos dorados. Por primera vez desde que había sido abandonada en el carro, se sintió segura. El dolor en su cuerpo seguía presente, pero ya no estaba sola. El ranchero había preparado un espacio limpio y cómodo para ella, y su atención constante le ofrecía una sensación de protección que antes no conocía. El hombre, de voz tranquila y gesto amable, le ofreció un poco de agua y un desayuno sencillo. La mujer aceptó con cuidado, moviendo apenas los brazos, conscientes de su limitada movilidad. Cada sorbo le daba vida, cada bocado le recordaba que aún tenía fuerzas para seguir adelante. Mientras comía, recordó los momentos difíciles que había vivido en el desierto y la intensidad del miedo que la había acompañado. Sin embargo, también pensó en la ayuda inesperada que había recibido, y en cómo un gesto humano podía cambiar por completo la dirección de la vida de alguien. Después de desayunar, el ranchero comenzó a organizar el espacio para la mujer de manera más permanente. Trajo almohadas adicionales y ajustó las mantas para que pudiera permanecer cómoda y segura mientras descansaba. Explicó cada paso con paciencia, asegurándose de que la mujer entendiera todo y no sintiera miedo. Su manera de actuar, calmada y meticulosa, le permitió a la mujer empezar a relajarse. Podía sentir que estaba en un lugar donde la cuidarían y respetarían, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de las horas, la mujer comenzó a hablar más sobre su vida, compartiendo recuerdos de su infancia y juventud. Habló de su familia, de las tradiciones de su pueblo apache, y de los momentos de alegría y comunidad que había experimentado. Cada historia era una ventana hacia su mundo, un mundo que había sido interrumpido abruptamente por el abandono y la soledad. El ranchero escuchaba con atención, sin interrumpirla, comprendiendo que sus palabras eran un ejercicio de fortaleza y de conexión con su identidad. A medida que hablaba, la mujer comenzó a sentir un pequeño progreso en su mente y su espíritu. Las heridas emocionales, aunque profundas, empezaban a sanar poco a poco gracias a la atención y la paciencia del ranchero. Cada gesto suyo le daba seguridad, y poco a poco comenzó a confiar en él. Por primera vez desde que fue abandonada,
Podía imaginar un futuro donde no solo sobreviviría, sino que también podría reconstruir su vida. El ranchero, consciente de la importancia de la movilidad para su recuperación, comenzó a buscar maneras de ayudarla a moverse de manera segura. Trajo una silla improvisada y algunas mantas enrolladas para apoyar su espalda y piernas. Cada movimiento era lento y cuidadoso, pero poco a poco la mujer comenzó a sentir que podía cambiar de posición sin tanto dolor. Su rostro mostraba una mezcla de esfuerzo y esperanza, consciente de que cada pequeño paso era un avance hacia la recuperación. Durante los días siguientes, la mujer aprendió a aceptar su situación y a confiar en el cuidado del ranchero. Él se convirtió en un apoyo constante, enseñándole técnicas simples para mover los brazos y hombros sin lastimarse, y asegurándose de que cada actividad fuera segura. La mujer, aunque aún limitada en movimiento, empezó a experimentar pequeñas victorias, levantar un brazo, girar un poco el torso, sentarse con ayuda. Cada logro era motivo de alegría y fortalecía su determinación de seguir adelante. Además de los cuidados físicos, el ranchero también se preocupó por su bienestar emocional. Pasaban largas horas hablando sobre la vida, la naturaleza y las experiencias del desierto. La mujer encontraba consuelo en esas conversaciones y comenzó a compartir sus temores y esperanzas de manera más abierta. Sentía que estaba recuperando su voz, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su espíritu se fortalecía con cada palabra, y la conexión con el hombre que la ayudaba se hacía más profunda y genuina. A medida que pasaban los días, la mujer apache también comenzó a reflexionar sobre su experiencia y lo que significaba para su futuro. Recordaba los momentos de desesperación en el carro, y se daba cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. La soledad y el miedo que la habían acompañado durante horas se habían transformado en una sensación de seguridad y esperanza. Cada pequeño gesto de cuidado del ranchero, cada palabra de aliento, la ayudaba a reconstruir la confianza en la humanidad y en su propia fuerza. El ranchero, por su parte, también comenzó a apreciar la resiliencia de la mujer. Observaba cómo, a pesar de la parálisis y del dolor, ella encontraba maneras de mantenerse fuerte, de comunicarse y de seguir luchando. Cada progreso, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que la vida podía superar los momentos más difíciles cuando existía voluntad y apoyo. Él también sentía una responsabilidad profunda de protegerla y ayudarla a recuperar su independencia. Mientras la mujer se adaptaba a su nuevo entorno, comenzaron a establecerse rutinas que le proporcionaban estabilidad y seguridad. Las mañanas se dedicaban a la recuperación física, con ejercicios suaves y movimientos asistidos. Las tardes se llenaban de conversación, lectura y observación del desierto desde la ventana del rancho. Cada día terminaba con momentos de calma y descanso, donde la mujer podía reflexionar sobre su progreso y planear mentalmente los pasos siguientes. A medida que pasaban las semanas, la mujer empezó a sentir un cambio profundo en su estado emocional. La ansiedad y el miedo que la habían acompañado desde el abandono comenzaron a disminuir. Cada día traía un sentido de normalidad y esperanza, y aunque su cuerpo aún necesitaba tiempo para recuperarse completamente, su espíritu estaba más fuerte que nunca. La mujer comprendió que, aunque había sido abandonada, todavía existía bondad en el mundo y que podía reconstruir su vida con apoyo y paciencia. El ranchero también la ayudó a reconectar con su cultura apache. Le habló de la importancia de recordar sus raíces y mantener vivas las tradiciones, incluso en momentos de dificultad. La mujer comenzó a compartir canciones, historias y recuerdos de su pueblo, fortaleciendo su identidad y recordando quién era más allá de su situación física. Este intercambio no solo fortaleció su espíritu, sino que también creó un vínculo profundo entre ambos, basado en respeto, empatía y humanidad. Con el tiempo, la mujer empezó a notar cambios significativos en su fuerza y movilidad. Pequeños movimientos que antes eran imposibles comenzaron a ser posibles con la asistencia del ranchero. Cada logro, por mínimo que fuera, era celebrado con gratitud y alegría.
La sensación de progreso le daba motivación para continuar y le enseñaba que incluso los desafíos más grandes podían superarse con paciencia, esfuerzo y apoyo adecuado. Durante este proceso, también surgieron conversaciones sobre el futuro. La mujer pensaba en cómo podría reconstruir su vida, mientras el ranchero ofrecía su apoyo y guía. Hablar de planes futuros le daba un sentido de propósito y le recordaba que su historia no había terminado. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, la esperanza de un futuro mejor crecía día a día. Cada noche, mientras el sol se ocultaba y la calma del rancho se asentaba, la mujer reflexionaba sobre lo vivido. Recordaba su abandono en el carro, el miedo que sintió, y la soledad que la había acompañado durante horas interminables. Al mismo tiempo, pensaba en la llegada del ranchero, en su paciencia, cuidado y humanidad, y comprendía que su vida había cambiado para siempre gracias a ese encuentro inesperado. Su corazón se llenaba de gratitud, y una nueva fuerza interior comenzaba a surgir. Los días continuaron, y la mujer Apache siguió recuperando no solo su fuerza física, sino también su confianza y bienestar emocional. Cada momento de cuidado, cada conversación y cada pequeño progreso eran pasos hacia una nueva vida. El ranchero se convirtió en un aliado constante, una presencia segura en su camino hacia la recuperación. Juntos, empezaban a construir un espacio de seguridad, esperanza y reconstrucción, donde la mujer podía aprender a confiar nuevamente y a visualizar un futuro lleno de posibilidades. Los días en el rancho continuaban, cada uno trayendo nuevos desafíos y pequeñas victorias para la mujer Apache. Aunque ya no estaba sola y sentía seguridad, su cuerpo todavía no respondía como ella deseaba. La parálisis seguía limitando sus movimientos, y cada acción, por mínima que pareciera, requería esfuerzo y concentración. Sin embargo, su espíritu se fortalecía día a día, y con la ayuda del ranchero comenzó a descubrir que la paciencia y la constancia podían transformar la dificultad en progreso. El ranchero había preparado un espacio especial para que ella pudiera practicar movimientos suaves sin lastimarse. Colocó almohadas de manera estratégica, ajustó mantas y enseñó a la mujer a usar un bastón improvisado para apoyarse cuando intentaba girar el torso o levantar los brazos. Cada ejercicio era lento, pero tenía un propósito: fortalecer la musculatura y permitir que, con el tiempo, pudiera recuperar cierta independencia. La mujer seguía las indicaciones con atención, concentrada en cada movimiento, mientras el ranchero la alentaba con palabras de motivación. A pesar de las dificultades físicas, la mujer Apache comenzó a notar mejoras graduales. Podía mover un poco más los brazos, levantar ligeramente la cabeza sin esfuerzo excesivo y, en ocasiones, sentarse con menos ayuda de la que requería al principio. Cada pequeño progreso era celebrado como un triunfo. La mujer sentía que cada movimiento exitoso no solo fortalecía su cuerpo, sino también su confianza. Comprendió que la recuperación era un proceso lento, pero que cada esfuerzo invertido tenía un impacto real en su vida. Mientras practicaba, la mujer también compartía historias y recuerdos de su comunidad Apache. Hablaba de ceremonias, canciones, enseñanzas de los ancianos y momentos felices en la naturaleza. El ranchero escuchaba con atención, preguntando detalles y aprendiendo sobre la cultura de la mujer. Estas conversaciones no solo fortalecían la identidad de ella, sino que también creaban un vínculo más profundo entre ambos. Cada historia compartida era un recordatorio de la fuerza interna de la mujer y de la importancia de mantener viva su historia y tradiciones. A veces, el cansancio físico y emocional parecía abrumarla. Había días en los que la frustración se hacía presente, cuando los movimientos que antes había logrado se sentían imposibles o dolorosos. Sin embargo, el ranchero estaba allí, paciente y constante, recordándole que los retrocesos eran normales en cualquier proceso de recuperación. Sus palabras eran calmantes, y su presencia un recordatorio de que no estaba sola en esa lucha. La mujer comenzaba a aceptar que la paciencia y la perseverancia eran tan importantes como la fuerza física. Durante las tardes, cuando el calor disminuía y la luz del sol se volvía más suave, la mujer y el ranchero paseaban por los alrededores del rancho.
Aunque sus movimientos eran limitados, estas caminatas cortas le permitían sentir el aire, escuchar los sonidos del desierto y observar la vida alrededor. Cada animal, cada planta y cada sonido del viento era un recordatorio de que el mundo continuaba más allá de su dolor y que todavía existían cosas bellas por descubrir y disfrutar. Estos momentos fortalecían su conexión con la naturaleza y al mismo tiempo le ofrecían un espacio para relajarse y reflexionar sobre su progreso. Además de la recuperación física, el ranchero ayudaba a la mujer a reconstruir su independencia emocional. Hablaban de sus sueños, de los lugares que deseaba visitar y de las metas que quería alcanzar. La mujer, que durante mucho tiempo había sentido que su vida estaba limitada por la parálisis, comenzó a imaginar un futuro lleno de posibilidades. Estas conversaciones no solo ofrecían esperanza, sino que también la motivaban a continuar esforzándose en cada ejercicio, recordándole que cada movimiento la acercaba un paso más a recuperar su libertad y autonomía. Con el tiempo, la mujer empezó a sentirse más fuerte, no solo físicamente sino también mentalmente. Podía sostener conversaciones más largas, participar en las tareas del rancho con ayuda y, en general, sentirse más activa. Cada día traía un pequeño logro, desde poder levantar un brazo sin ayuda, hasta mover ligeramente las piernas. Estos avances eran motivo de alegría para ambos y fortalecían la relación basada en respeto, paciencia y apoyo mutuo. La mujer comenzaba a ver que su situación, aunque todavía difícil, podía mejorar con esfuerzo y constancia. Un día, mientras practicaba movimientos suaves en el porche del rancho, la mujer comenzó a recordar más detalles de su vida antes del abandono. Pensó en su familia, en amigos, en las tradiciones y ceremonias que formaban parte de su identidad apache. Estos recuerdos no eran solo nostalgia, eran recordatorios de su fortaleza y de la capacidad que tenía para superar dificultades. A medida que compartía estas historias con el ranchero, él escuchaba atento, admirando la resiliencia que ella mostraba y comprendiendo la profundidad de sus raíces culturales. El ranchero, por su parte, también enseñaba a la mujer a cuidar de sí misma de manera práctica. Le mostraba cómo hidratarse correctamente, cómo realizar movimientos seguros, y cómo organizar su espacio para evitar accidentes. Cada enseñanza tenía un propósito, fortalecer la independencia de la mujer y prepararla para situaciones futuras donde pudiera valerse de manera segura, aunque su movilidad aún estuviera limitada. La mujer absorbía cada consejo con atención, consciente de que cada detalle podía marcar la diferencia en su recuperación. Durante los días siguientes, la mujer apache comenzó a sentir cambios significativos en su estado emocional. La confianza que había recuperado en sí misma y en los demás se fortalecía cada día. Aprendió a no desanimarse frente a los retrocesos, a celebrar cada pequeño avance y a comprender que la recuperación era un proceso lento pero constante. El ranchero, con su paciencia y dedicación, se convirtió en un pilar fundamental, demostrando que la humanidad y la bondad podían transformar la vida de alguien que había sido abandonado y olvidado. A medida que la relación entre ambos se profundizaba, surgió un nuevo entendimiento. No solo se trataba de recuperación física, sino también de reconstrucción de la confianza y la esperanza. La mujer comprendió que podía depender del ranchero sin perder su dignidad, y que su fuerza interior, combinada con el apoyo externo, podía permitirle superar incluso los momentos más difíciles. Esta lección no solo fortalecía su espíritu, sino que también la preparaba para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia. El ranchero, consciente de la importancia de mantener su moral alta, también introdujo pequeñas tareas que la mujer podía realizar con ayuda. Desde cuidar plantas en el jardín, hasta ordenar algunos utensilios en el rancho, estas actividades le daban un sentido de propósito y utilidad. Aunque simples, estas acciones fortalecían su autoestima y la hacían sentir que su vida tenía valor, incluso en medio de la adversidad. La mujer aprendía a reconocer que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, contribuía a su independencia y bienestar. Durante una tarde cálida, mientras el sol se escondía tras las montañas, la mujer observaba el cielo y reflexionaba sobre todo lo vivido.
Recordó el momento de abandono, la sensación de soledad y miedo, y la desesperación que la había acompañado en el desierto. Al mismo tiempo, pensaba en la llegada del ranchero, en su paciencia, cuidado y humanidad. Comprendió que su vida había cambiado para siempre gracias a ese encuentro inesperado, y que ahora tenía la oportunidad de reconstruir su historia con esperanza y determinación. Los días continuaban, y con cada amanecer la mujer se sentía más fuerte. Los ejercicios diarios, las caminatas cortas, las conversaciones y las pequeñas tareas cotidianas comenzaban a transformar su vida. Aunque la parálisis seguía presente, la confianza en sí misma y la esperanza en el futuro eran cada vez más fuertes. La mujer apache comprendió que la recuperación no solo dependía de su cuerpo, sino también de su mente y espíritu, y que con paciencia, constancia y apoyo, podía alcanzar metas que antes parecían imposibles. Finalmente, la mujer comenzó a imaginar un futuro más allá del rancho. Pensaba en volver a visitar lugares significativos, en reconectar con su comunidad y en participar nuevamente en las tradiciones que formaban parte de su identidad. Cada pensamiento era un recordatorio de que su vida podía continuar y que la parálisis no definiría quién era ni limitaría su capacidad para encontrar felicidad y propósito. La esperanza se convirtió en un motor que impulsaba cada día de su recuperación, y la mujer se sintió más viva y determinada que nunca. El amanecer traía consigo una sensación de renovación. La mujer apache, después de semanas de esfuerzo y cuidado, despertó sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: fuerza en su cuerpo y claridad en su mente. Aunque aún tenía limitaciones, cada día le mostraba que la recuperación era posible y que sus movimientos se volvían más seguros y controlados. La sensación de esperanza, que había surgido con la llegada del ranchero, ahora se convertía en una certeza: su vida podía continuar y reconstruirse. El ranchero, al verla despertar, sonrió con satisfacción. Él también había sido testigo de cada pequeño avance, de cada gesto de fuerza y resiliencia que la mujer mostraba a diario. Preparó el desayuno como de costumbre, pero esta vez la mujer pudo comer sin ayuda, sosteniendo la taza y los utensilios con cierta independencia. Cada pequeño logro era motivo de celebración silenciosa, cada gesto demostraba que la mujer estaba recuperando no solo su movilidad, sino también la confianza en sí misma. Después del desayuno, la mujer practicó ejercicios más complejos. Ya no se trataba solo de mover los brazos o girar el torso, ahora podía intentar levantarse con asistencia parcial del ranchero y mantener la postura por algunos segundos. Cada intento era acompañado de palabras de ánimo y paciencia por parte del hombre, quien entendía que la recuperación requería constancia y refuerzo positivo. La mujer, aunque exhausta, sonreía con cada progreso, sintiendo que cada esfuerzo valía la pena. A medida que los días pasaban, la mujer comenzó a participar en actividades más variadas dentro del rancho. Con ayuda, podía desplazarse por los pasillos, cuidar algunas plantas y ayudar en tareas ligeras de cocina. Estas actividades no solo fortalecían su cuerpo, sino que también le proporcionaban un sentido de propósito y autonomía. Cada acción reforzaba su autoestima y le recordaba que podía reconstruir su vida a pesar de las dificultades. Además, el ranchero la animaba a reconectar con su cultura apache. Le enseñaba que mantener vivas sus raíces era tan importante como recuperar su movilidad. La mujer compartía canciones, historias y recuerdos de su pueblo, fortaleciendo su identidad y su espíritu. Estos momentos de conexión con su pasado le daban fuerza y esperanza, y también servían para que el ranchero comprendiera mejor quién era ella, más allá de sus limitaciones físicas. Un día, mientras observaban el horizonte desde el porche del rancho, la mujer reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó el abandono, la soledad, el miedo y la desesperación que había sentido en el carro. Luego recordó la llegada del ranchero, su cuidado, paciencia y humanidad, y comprendió que su vida había dado un giro inesperado. Cada recuerdo reforzaba en ella la certeza de que todavía existía bondad en el mundo y que los gestos de solidaridad podían cambiar destinos. La mujer también comenzó a planear su futuro.
Imaginaba regresar a su comunidad, reconectar con familiares y amigos, y participar nuevamente en las ceremonias y tradiciones que tanto valoraba. Estos pensamientos le proporcionaban motivación, impulsándola a continuar con su recuperación. Cada ejercicio, cada movimiento, cada esfuerzo diario estaba cargado de un propósito: alcanzar la independencia física y emocional y recuperar la vida que había sido interrumpida abruptamente. El ranchero, consciente de la importancia de fortalecer tanto el cuerpo como la mente, también introdujo nuevas rutinas. Comenzaron a practicar técnicas de respiración, relajación y fortalecimiento suave. Estas actividades ayudaban a la mujer a recuperar energía, disminuir la tensión muscular y aumentar la confianza en sus capacidades. Cada sesión, aunque demandante, se convertía en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde la mujer sentía que podía superar cualquier limitación con paciencia y constancia. A medida que pasaban los días, la mujer empezó a notar cambios notables. Sus brazos respondían con más fuerza, podía sostener objetos sin tanto esfuerzo, y su postura mejoraba constantemente. La movilidad de sus piernas, aunque limitada, mostraba avances con cada sesión de ejercicio. Estos progresos no solo fortalecían su cuerpo, sino que también reforzaban su confianza y autoestima. La mujer sentía que podía enfrentar su vida con mayor seguridad y que su futuro estaba lleno de posibilidades. Durante este proceso, la mujer también aprendió a valorar el apoyo y la solidaridad. Comprendió que la ayuda del ranchero no solo había salvado su vida, sino que le había dado la oportunidad de recuperar su independencia y dignidad. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento, era un recordatorio de que la bondad humana podía transformar destinos. Esta comprensión fortalecía su espíritu y le permitía enfrentar los desafíos con una actitud positiva y resiliente. A medida que mejoraba, la mujer también comenzó a ayudar en pequeñas tareas del rancho que antes le eran imposibles. Organizar utensilios, regar plantas, alimentar a algunos animales, cada acción le proporcionaba un sentido de utilidad y propósito. La rutina diaria le enseñaba que incluso los pequeños logros eran importantes y que cada paso hacia adelante contribuía a su recuperación total. Estas actividades fortalecían tanto su cuerpo como su mente y le recordaban que podía reconstruir su vida paso a paso. Con el tiempo, la mujer desarrolló una mayor confianza en su independencia. Podía realizar más actividades sin la ayuda constante del ranchero y comenzaba a sentir que su vida volvía a ser suya. La sensación de seguridad y autonomía le daba alegría, y cada logro era celebrado con gratitud y satisfacción. La mujer comprendió que, aunque su recuperación había sido lenta y desafiante, su esfuerzo combinado con el apoyo del ranchero había logrado transformar su situación de manera significativa. Además, la mujer comenzó a planificar su regreso a su comunidad. Pensaba en cómo podría compartir su experiencia y sus aprendizajes, y en cómo podría fortalecer los lazos con su familia y amigos. La perspectiva de reencontrarse con sus raíces y su gente le proporcionaba motivación y esperanza. Cada pensamiento sobre su futuro le recordaba que, a pesar de los desafíos, la vida podía ofrecer nuevas oportunidades y alegrías. El ranchero continuaba apoyándola en cada paso. No solo se ocupaba de su bienestar físico, sino también de su crecimiento emocional y mental. Hablaban sobre sueños, planes futuros y cómo enfrentar posibles obstáculos. La mujer, cada vez más segura de sí misma, absorbía cada consejo con atención y lo aplicaba en su vida diaria. Su progreso era evidente no solo en su cuerpo, sino también en su actitud y confianza. Durante las noches, la mujer reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Recordaba el momento en que fue abandonada, la sensación de soledad, el miedo y la incertidumbre. Luego pensaba en la llegada del ranchero, en su paciencia, cuidado y dedicación, y comprendía que su vida había dado un giro inesperado. Cada recuerdo fortalecía su esperanza y determinación de seguir adelante, y le enseñaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre existía una posibilidad de cambio y recuperación. Con el tiempo, la mujer comenzó a disfrutar de actividades que antes le resultaban imposibles.
pasear por el rancho, interactuar con los animales, participar en tareas diarias y compartir historias con el ranchero le proporcionaban alegría y satisfacción. Cada acción fortalecía su cuerpo y su espíritu, y le recordaba que la vida podía ser reconstruida con esfuerzo, paciencia y apoyo. La mujer comprendió que su recuperación no solo dependía de su fuerza física, sino también de su actitud positiva y de su capacidad para encontrar esperanza en cada situación. Finalmente, después de meses de esfuerzo constante, la mujer alcanzó un nivel de independencia que nunca había imaginado tras su abandono. Podía moverse con confianza, participar activamente en la vida del rancho y planear su futuro con claridad y determinación. La parálisis que una vez la había limitado comenzaba a ceder, y con cada día que pasaba, su fuerza y confianza crecían aún más. La mujer Apache, que había enfrentado la soledad, el miedo y la incertidumbre, ahora se encontraba en un lugar de seguridad, esperanza y posibilidades. El ranchero, al ver su progreso, se sintió satisfecho y orgulloso. Sabía que la mujer no solo había recuperado parte de su movilidad, sino también su autoestima, su fuerza emocional y su conexión con sus raíces. La relación entre ambos se había transformado en un vínculo profundo basado en respeto, confianza y humanidad. Cada gesto de cuidado y apoyo mutuo había fortalecido su relación, y la mujer comprendía que nunca olvidaría la bondad que le había permitido reconstruir su vida. Al final de la historia, la mujer Apache miraba el horizonte con esperanza y determinación. Aunque su vida había comenzado con un abandono doloroso, había encontrado fuerza, apoyo y una segunda oportunidad gracias a la llegada del ranchero. Su historia era un testimonio de resiliencia, paciencia y la importancia de la solidaridad humana. La mujer comprendió que, aunque la vida puede presentar desafíos inesperados, siempre existe la posibilidad de superarlos con esfuerzo, apoyo y esperanza. La mujer había encontrado no solo su fuerza física y movilidad, sino también la confianza en sí misma y en el mundo que la rodeaba. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y reconstruir su vida. La experiencia vivida le enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la humanidad pueden cambiar destinos, y que la perseverancia y la esperanza son claves para superar cualquier adversidad. Con esta nueva perspectiva, la mujer Apache se preparó para regresar a su comunidad, llevando consigo no solo las lecciones de supervivencia y resiliencia, sino también la gratitud por la ayuda recibida y la certeza de que podía construir un futuro mejor. Su historia cerraba un capítulo de dolor y miedo, y comenzaba uno lleno de posibilidades, esperanza y fuerza interior.